Perfecto. Vamos a hablar algo relacionado con tolerancia inmunológica. Eh, Nosotros hemos visto durante todas las anteriores clases cómo es que se activan las células del sistema inmune, cómo se comunican entre ellas, pero también hay situaciones en las que estas células, de hecho, tienen que ser la activación de las células y todos los componentes de la respuesta inmunológica, si bien son activados, y hemos hablado por citocinas, por quimioquinas, etcétera, también tienen que ser reprimidos porque si no, lo que se produciría fuera un proceso, lo que hemos dicho, autoinmune, donde el organismo o las células y componentes van a reaccionar contra nuestro propio organismo. Entonces tiene que haber algo que regule. Hemos hablado que puede hacer regulaciones a través también de citocinas. Estas citocinas, de hecho, son inmunosupresoras, etcétera. Entonces, vamos a hablar algo relacionado de la tolerancia inmunológica. Ya que nos vamos a referir un poquito con la tolerancia inmunológica, de hecho, la tolerancia es un proceso en el que nuestro organismo se va a hacer tolerante a ciertos antígenos. Por ejemplo, tiene que ser tolerante contra nuestros propios antígenos, por lo que si no, en otro caso se desarrollaría lo que habíamos hablado de un proceso autoinmune. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta diapositiva, se ha visto, se han hecho ciertos experimentos hace muchos años atrás y para que puedan entender mejor, hemos visto, vamos a hablar en realidad de dos, van a ver ustedes en esta diapositiva que existe dos ratones, ¿verdad? Uno de color blanco para que puedan visualizar mejor y otro de color negro para que se note más algunos aspectos. Y si ven, por ejemplo, que cuando se ha realizado el trasplante de un pedacito de piel, por ejemplo, acá tenemos aquí, estas son pedacitos de pieles de uno de los ratoncitos, que es, por ejemplo, de este ratoncito blanco, se ha realizado el trasplante. A este otro ratoncito blanco se ha visto que este injerto ha sido tolerado, o sea, no ha muerto el injerto y ha sido tolerado por el ratón trasplantado, ¿verdad? Lo mismo en el caso del ratón negro, cuando se ha hecho el trasplante de este ratoncito negro a este otro ratoncito negro, también se ha visto que este trasplante ha sido tolerado, ¿verdad? Sin embargo, cuando se ha realizado el trasplante de un ratón blanco a un ratón negro o viceversa, de un ratón negro a un ratón blanco, ¿verdad? Hemos visto que no ha sido tolerado, sino había existido un rechazo de este injerto. Cuando hemos hablado de los ratones blancos, podemos decir que ambos ratones estamos hablando que son ratones de la misma cepa. Por lo tanto, este injerto trasplantado ha sido tolerado. Sin embargo, cuando hablamos de un ratón blanco hacia un ratón negro o viceversa, vemos que ambos ratones no son de la misma cepa. Inmunológicamente, o sea, son diferentes y también genéticamente son diferentes. Entonces, en este caso se ha visto que ha existido una no tolerancia y un rechazo, de hecho, del injerto, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto en este caso es que en estos ratoncitos donde no hay compatibilidad, o sea, no son de la misma cepa y no hay compatibilidad inmunológica, lo que se ha visto eran que estos injertos han sido rechazados, se han inflamado y se ha visto que se han muerto. Sin embargo, también se ha hecho otro experimento donde han tratado de definir qué es lo que pasaba cuando realizaban, digamos, y cuando inyectaban, de hecho, células, en este caso glóbulos blancos, aquí vamos a ver, glóbulos blancos de este ratón negro a un ratón blanco, pero este ratón blanco tenía una característica muy importante que se encontraba gestando, estaba en una etapa gestacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando este ratoncito ha nacido, luego ha madurado, por ejemplo, y posteriormente a este ratón que ha sido, o sea, el resultado de la gestación y además de la inyección de los glóbulos blancos del ratón negro a su madre, por decir que era ratón blanquito,
Entonces, y posteriormente se le trasplantaba un pedazo de injerto. A este ratón blanco se ha visto que era tolerante a los injertos de este ratón que tiene la piel negra, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir o qué conclusiones se han determinado con todos estos procesos de investigación? Se ha visto que el linfocito, una vez que ha tenido y que encuentra a un antígeno, tiene dos destinos, ¿verdad? Un destino puede ser la proliferación y la diferenciación, que es lo que habíamos llevado, y luego se transforma en un linfocito efector. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto, por ejemplo, los linfocitos, ya sean B o T, por ejemplo, cuando se activan, cuando reconocen a un activo y existe una activación inmunológica de esos linfocitos, lo primero que hacían, ¿se acuerdan?, era proliferar. Eso es lo que ha sucedido. Después de la proliferación, obviamente, viene la diferenciación, que habíamos dicho que pueden ser las células efectoras, ¿verdad? Cumplían ciertas funciones efectoras. ¿Ya? También puede suceder simplemente que el linfocito no responda. ¿A qué significa eso? Generalmente cuando los antígenos son de nuestro propio cuerpo, hablamos de autoantígenos en este caso, ¿no ve? Se tienen tres posibilidades de respuesta. Lo que sucede con el microbio es, reconoce el linfocito a un antígeno del microbio, prolifera y diferencia. Pero ¿qué pasa cuando es nuestro propio antígeno el que es presentado? Existen tres posibilidades de respuesta. Una posibilidad que puede ser que suceda una anergia. ¿Qué quiere decir anergia? Que el linfocito no va a responder, no va a dar una respuesta, pero va a sobrevivir. La otra posibilidad es que va a morir por apoptosis. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado, cuando entraban a los ganglios linfáticos y cuando no era eso, perdón, en el timo, cuando hablábamos en el timo y cuando se presentaban antígenos de nuestro propio cuerpo, etcétera, cuando había un reconocimiento muy fuerte, se producía la muerte. Bueno, puede suceder aquello, que muere por apoptosis. Y otro caso que puede ocurrir, pero que es muy raro, digamos así, es que puede cambiar su especificidad. Entonces, este linfocito podría cambiar su especificidad. Entonces, ¿qué características tiene lo que se denomina la tolerancia inmunológica? Primero, que es específica, que eso depende del antígeno, ¿ya? O sea, la activación depende del antígeno. Ustedes ya saben que si se va a activar o no se va a activar un linfocito, ¿de qué va a depender? Del tipo de antígeno, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la tolerancia, depende del antígeno. Entonces, puede ser que tenga tolerancia a ciertos antígenos, pero no a todos los antígenos, ¿ya? Además, esta autotolerancia se produce a dos niveles, puede ser a un nivel central o a un nivel periférico. Cuando es a nivel central, si estamos hablando nivel central, se producen los órganos linfoides. Estamos hablando cuáles son, la médula ósea y el timo, ¿verdad? Y cuando es a nivel periférico, como su nombre indica, es en la periferia, ¿verdad? Fuera de los órganos centrales. Ambos tiempos, o sea, ambos, cuando se está produciendo los linfocitos, también se están produciendo los procesos de tolerancia, ya sea central, cuando se están madurando, en el caso de maduración de los linfocitos, y también en la periferia, que se va dando porque es un fenómeno constante, está ocurriendo completamente, está ocurriendo todos los días, está ocurriendo en cada minuto en el resto de los tejidos. Ahora, dependiendo cuando el linfocito encuentre a su antígeno, se va a producir una respuesta, ¿ya? Y hemos dicho, cuando es a nivel central, puede ser en la médula ósea o en el timo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder apoptosis o la muerte del linfocito. Cuando la tolerancia es inducida en la periferia, generalmente a veces permanece lo que se denomina anergia, que es lo que habíamos hablado hace un momento, que el linfocito no va a responder a nada, pero va a sobrevivir. ¿Qué quiere decir? No va a responder al estímulo que se va a dar.
¿Y cuáles son los mecanismos de la tolerancia? Son tres. Una, que es la de lesión clonal. De lesión quiere decir pérdida, ¿ya? Pérdida. De lesión clonal, cuando se da una muerte por apoptosis, cuando encuentran su antígeno y mueren por apoptosis los linfocitos, se da la anergia clonal, cuando los linfocitos no responden. Hemos dicho, si bien van a tener un contacto, pero no van a responder, son inactivados funcionalmente. No van a dar una respuesta, pero no van a morir. Y por último va a suceder lo que se denomina supresión de la activación y de las funciones efectoras, pero esto por linfocitos T reguladores. Ya habíamos visto en la anterior clase que se forman linfocitos T que van a regular la acción de linfocitos T, CD4 y CD8. Es importante, ¿por qué? Porque si no existe un linfocito o algo que regule la acción de los linfocitos T, CD4 o CD8, entonces van a seguir actuando, van a seguir activando y van a terminar, en todo caso, de producir una respuesta contra nuestro propio organismo. Y lo que no queremos en realidad es aquel. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Entonces, hemos visto que esta tolerancia a nuestros propios antígenos tiene dos fases importantes. Uno que es la tolerancia central, que se produce, ya hemos dicho, a nivel de los órganos centrales, que son los órganos linfoides. Hemos dicho que es la médula y el timo. Y la otra sería a nivel de tejidos periféricos, ¿verdad? Entonces, si nos acordamos un poquito cómo es que funcionaba todo aquello, hemos visto que acá vemos a los linfocitos que van a reconocer al antígeno, que habías dicho a través de una célula presentadora de antígeno, a través de una molécula de MHC, ¿verdad? Y eso es cuando ocurre en la médula ósea y en el timo. En la médula ósea para el caso de linfocitos B, en el timo para el caso de linfocitos T. Acuérdense lo que habíamos avanzado anteriormente. Entonces, hemos dicho que los linfocitos van a hacer reconocer a un antígeno a través de una molécula presentada por una molécula de MHC, ¿verdad? Cuando ingresan al timo, estos linfocitos, habíamos hablado de que son doble positivas, no sé si se acuerdan. ¿Qué quiere decir doble positiva? Que expresan su TCR, aparte su receptor, y aparte son CD4 positivas y CD8 positivas, ¿verdad? Y dependiendo del MHC del cual era presentado, recién se transformaban en CD4 o CD8. La mayor parte, ya saben, de los linfocitos que vienen de aquí, vienen de la médula ósea, ¿verdad? Y se van a transformar en linfocitos. Y además van a morir cuando reconocen intensamente a un antígeno propio que es presentado a través de esta molécula de MHC, va a haber una eliminación por apoptosis, ¿verdad? Van a morir. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer como a nuestras propias moléculas. Sin embargo, también hay hay diferentes grupos donde van a suceder, si se acuerdan, hay dos tipos. Hemos hablado, ¿te acuerdan? De selecciones negativas, selecciones positivas. Lo que quiero que entiendan que todos estos procesos van ocurriendo a la vez. En la selección positiva, si se acuerdan, el linfocito, este linfocito que es doblemente positivo, tanto CD8 como CD4, reconoce al complejo MHC péptido, ¿sí? Con una determinada afinidad, ¿se acuerdan? Que la afinidad no tiene que ser muy alta, ¿verdad? Si es muy baja, también este linfocito, o sea, va a ser rescatado de la apoptosis y va a sobrevivir, aquí va a sobrevivir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello? A eso decíamos de selección positiva. Ya es importante que este receptor reconozca al complejo MHC, ¿sí? MHC, el TCR del linfocito reconozca al complejo MHC junto con el péptido, ¿verdad? A eso. ¿Qué pasaba en todo caso? En la selección negativa, si ustedes se acuerdan, ¿verdad?
el receptor, si se acuerdan, reconocía al complejo MHC péptido con muy alta afinidad. Cuando reconocía con muy alta afinidad, el linfocito debe morir por apoptosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el péptido que se le ha presentado es un péptido de nuestro propio organismo. Entonces, el linfocito no puede reconocer a células o a antígenos de nuestro propio organismo con mucha afinidad, porque si no va a reaccionar contra eso, va a dar respuestas autoinmunes, que es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que son negativas y que no son para nuestro organismo, por así decir. Y a eso se denominaba selección negativa, ¿se acuerdan? ¿Está claro hasta ahí, chicos? No, espero que Sí, doctora, lo entonces, recuerdo. en la tolerancia central vamos a decir que se eliminan clones autorreactivos, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Aquí volvemos a hablar de lo que había hablado, tanto de la selección positiva, ¿sí? Como de la selección negativa, para que ustedes puedan recordarse. Pero ¿qué vamos a hablar de la tolerancia central de los linfocitos T? También volviendo a recordar, hablamos también de la selección negativa y de la selección positiva, ¿verdad? Y aquí para recordar un poquito aquello. Si ustedes se acuerdan, tenemos, por ejemplo, acá tenemos al timo, ¿verdad? La parte de la corteza, donde tenemos a los linfocitos, ¿verdad? En mayor cantidad, que es lo que habíamos hablado. Estas células, o sea, ya han recombinado, son su TCR, son doble positivo, son dobles, en este caso, son dobles positivas, CD8 positivo, CD4 positivo. Una vez que van a entrar en el timo, van a expresar, o sea, lo que habíamos dicho, CD8 y CD4, van a ingresar por la corteza, acá por la corteza, van a ingresar al linfonodo y acá hemos dicho que se tiene mayor concentración de células, ¿verdad? Y acá se produce un caso de selección positiva, donde los linfocitos T maduros luego van a salir, van a ir hacia la médula, donde va a haber una selección negativa de los linfocitos, ¿verdad? Y después que han sido ya reconocidos van a salir a la periferia. ¿Verdad? Eso es lo que habíamos hablado. Entonces van a salir ya los linfocitos T maduro, ¿verdad? Que van a ir a reconocer los diferentes tipos de antígenos. Tenemos selecciones positivas, hemos hablado entonces de las selecciones negativas, que es lo que habíamos hablado aquí para que se acuerden. ¿Verdad? En la selección positiva, o sea, se tiende a eliminar y lo mismo en la selección negativa. Pero, ¿qué es lo que pasa acá en el caso del MHC de clase 1 y en el MHC de clase 2? Con el MHC de clase 1 o con el MHC de clase 2, que es lo que habíamos hablado, ¿de qué va a depender la diferenciación si va a ser CD4 positivo o va a ser CD8 positivo? Y eso es lo último que va a ocurrir en el timo, en la diferenciación en CD4 positivo o en CD8 positivo. Y hemos dicho que al entrar en el timo, estos linfocitos, tanto CD4 y CD8, que es doble positivos, ¿sí? Dependiendo del tipo de MHC que le va a presentar al linfocito, se va a transformar en CD4 o en CD8. Si se encuentra con un MHC de clase 2, va a dar que el linfocito sea ¿qué? CD4 positivo. Sin embargo, si se encuentra y le presenta un MHC de clase 1, entonces va a dar un linfocito, va a dar nuestra proporción un linfocito CD8 positivo. Y eso estamos volviendo a repetir todo lo que habíamos hablado anteriormente. Pero es importante volver a recordar porque estamos hablando de la tolerancia. ¿Por qué? Nuestras células de nuestro sistema no van a reaccionar contra nuestros propios organismos
contra antígenos de nuestro propio organismo y qué es lo que va a suceder. ¿Qué pasa en la selección de los linfocitos B? En el caso de la división de los linfocitos B, hemos dicho que se daba en la médula ósea, ¿verdad? Es a diferencia de los linfocitos T, que maduraban en el timo, ¿verdad? Entonces, en la médula ósea es donde se va a producir este proceso de selección, pero este caso ya es mucho más simple, chicos. No es tan complejo como el que habíamos visto, como en el caso de los linfocitos T, sino es mucho más simple. Simplemente lo que pasa es que si un linfocito B va a reconocer un antígeno que es propio en la médula ósea, directamente muere por apoptosis. Directamente va a morir por apoptosis. Si no lo reconoce, va a sobrevivir. Así de simple. ¿No? No nos olvidemos entonces que en la médula ósea y en el timo es importante indicar que es muy difícil que ingresen los patógenos, ya aun cuando nosotros tenemos algún proceso infeccioso o lo que vaya a suceder, porque cuando un patógeno ingresa, ya sea dentro de la médula ósea o en el timo, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Entonces no habría mucho que hacer. Lo que pasa entonces es que lo que se da en general, tanto en la médula ósea como en el timo, lo que se presenta a los linfocitos son autoantígenos, nuestros propios antígenos. Es por eso que ahí se produce la selección de los linfocitos, la selección de aquellos linfocitos que no tienen que reaccionar contra nuestro propio organismo, porque si esos se van a formar linfocitos que van a querer reaccionar contra nuestro propio organismo, tiene que haber una eliminación de aquellos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, eso es en la tolerancia central, ¿no? Médula ósea, timo. ¿Qué pasa en la tolerancia periférica? En la tolerancia periférica es un proceso por el que se regula la respuesta de autoantígeno, pero que son expresados en tejidos periféricos, ¿ya? Acá, por ejemplo, es necesario que las proteínas, o sea, no siempre funciona la selección que se da, digamos, central, lo que hemos visto hace un momento. Por eso es que a veces cuando escapan linfocitos autorreactivos, en todo caso, se produce lupus eritematoso, enfermedades autoinmunes, etc. Sin embargo, tenemos que el principal mecanismo que va a regular la tolerancia periférica se denomina anergia clonal. Luego viene secreción de citoquinas que van a ser las regulatorias, ¿verdad? Por parte de los linfocitos supresores o los reguladores que vamos a llamar. También vamos a hablar de que existen sitios de privilegio inmune que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos en el caso del ojo, tenemos, por ejemplo, en el tejido hepático, así hay algunos sitios que se denominan sitios de privilegio inmune, ya que nos vemos o nos referimos, por ejemplo, con la anergia central, perdón, acá vamos a volver acá, la anergia clonal. En la anergia clonal hemos hablado de que el linfocito no va a responder a un estímulo, ¿verdad? Y además existen ciertas moléculas que habíamos hablado, que son citoquinas inmunorregulatorias y moléculas coestimuladoras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la presentación de péptidos a los linfocitos que recibían 3 señales, ¿se acuerdan? Una era la unión del MHC con el péptido junto con el receptor TCR, además había moléculas coestimuladoras como el ligando CD40 y el CD40, y también había una secreción de citoquinas. Bueno, acá también tenemos ciertas moléculas coestimuladoras que se denominan B7 y CD28 del linfocito T. Y vamos a hablar acá. Tenemos, por ejemplo, el CD28 y la molécula B7 del linfocito T. ¿Qué es lo que sucede? Que estas moléculas coestimuladoras también se van a encontrar tanto en la célula dendrítica, tenemos la molécula B7,
y su receptor que estaría en el linfocito T, que es el CD28, ¿verdad? Y esta presencia de estas moléculas coestimuladoras que ustedes ven acá, por ejemplo, se producen, por así decir, o se expresan cuando la célula presentadora de antígeno, en este caso la célula dendrítica, viene de una zona que se encuentra inflamada, ¿ya? Una zona donde da una señal de alarma, por ejemplo. Esta zona está inflamada, hay un proceso patológico, entonces da una señal de alarma. Entonces se activa esta molécula coestimuladora que se denomina B7 en la célula dendrítica y en el linfocito CD28. Y en la presentación, entonces, en este caso, tenemos dos señales, ¿verdad? La señal primaria, que es el reconocimiento del antígeno, que es lo que habíamos dicho, el TCR, el MHC junto con el antígeno, y la secundaria, que vendría de esta activación, que indica que la célula viene de un sitio de agresión, que es la unión del B7 con el CD28. Entonces, ustedes no se olviden que antígenos propios que vienen de nuestro propio organismo no vienen de una zona inflamada, ¿verdad? De una zona inflamada van a venir antígenos que vienen de un proceso patológico, que puede ser por un proceso invadido por bacterias, etcétera. Entonces, por lo tanto, cuando las células dendríticas presentan antígenos propios, lo van a hacer sin que existan estas moléculas coestimuladoras. Sin embargo, cuando presenta antígenos que vienen de lugares inflamados, de procesos patológicos, entonces vienen con estas moléculas coestimuladoras. Si no, no hay esta segunda señal de activación. Por lo tanto, cuando no hay señal, cuando solo recibe la primera señal, que es la unión del MHC con el TCR y con el antígeno, entonces no se activa el linfocito y queda lo que se denomina una anergia clonal. ¿Qué quiere decir esto? Que el linfocito está vivo, pero no va a reaccionar frente a ningún antígeno. Sin embargo, cuando esta célula dendrítica viene de un lugar inflamado, donde hay un proceso patológico, lo que va a presentar va a ser antígenos no propios, antígenos que no son de nuestro organismo, entonces se va a producir, van a expresar estas moléculas coestimuladoras, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí el linfocito va a ser capaz de reaccionar frente a un antígeno. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, eso es acá, cuando se da, solamente cuando se está presentando nuestro propio autoantígeno, se da lo que se denomina anergia. Entonces, hay una supresión de moléculas coestimuladoras, ¿verdad? Y por último caso, tenemos en todo caso a los linfocitos T reguladores, que se caracterizan por ser una población muy heterogénea. Además, está compuesta de hecho por dos grupos, unos que son linfocitos T reguladores que son generados en el timo y otro grupo que también se genera en la periferia, ¿ya? Entonces tenemos y por lo tanto tenemos diferentes vías de supresión. ¿Ves? Los que se generan, por ejemplo, acá en el timo, hemos hablado que sirven para mantener esta tolerancia que se tiene, expresan ciertos marcadores especiales, por ejemplo, estos linfocitos T reguladores, que es el FOXP3, no sé si está acá, a ver, déjenme ver, no me acuerdo si es que, volvemos a repetir, está acá. Esta diapositiva tendría que estar un poco más adelante, chicos, que es cuando se produce el reconocimiento de un antígeno extraño con la coestimulación, que es lo que había hablado hace un momento, y en este caso tenemos los linfocitos T reguladores que expresan un marcador especial, que es el FOXP3, que es un factor de transcripción, de hecho, que permite inhibir, lo que hacen es inhibir a estas otras células, ¿verdad?
Entonces van a inhibir a los natural killer, van a inhibir las respuestas de los linfocitos T. Entonces, por eso es importante que existan linfocitos reguladores. Y en el caso de los linfocitos B, que son autorreactivos, de hecho son incapaces de entrar al folículo linfoide, o también pueden hacerse anérgicos cuando se encuentran con el antígeno. Cuando se encuentran con el antígeno propio en un órgano linfoide secundario, van a escapar, por ejemplo, y por eso es que se cree que ocurre por una regulación, digamos, de receptores que existen de quimioquinas, y generalmente la tolerancia periférica, como les había indicado, ocurre en órganos linfoides secundarios, como por ejemplo tenemos en los ganglios linfáticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, si podrían indicarme? Si está todo claro. Y lo que les había indicado también, que existen sitios de privilegio inmune. Por ejemplo, en un caso tenemos el ojo, tenemos la placenta, que también tienen ciertas barreras anatómicas. Y también ocurre una expresión de otro componente, que es el Fas ligando, que induce apoptosis, que son linfocitos T activados. Cuanto mayor la liberación de estos componentes de Fas ligando se producen, entonces van a eliminar, ¿verdad?, a los linfocitos T activados. Obviamente siempre hay secreción de citoquinas, que es lo que les había dicho, que es la forma en que se van a comunicar todos los linfocitos. Cuando por ejemplo, estos sitios, cuando hay un proceso de inflamación, o en estos sitios los mecanismos de inflamación están inhibidos, ¿no? En el caso tenemos no solamente, digamos, en la placenta, en el ojo, sino también el sistema nervioso central. Hemos dicho que tienen ciertas barreras y van a suprimir la acción de los linfocitos. ¿Ves? Y acá tenemos esta expresión del Fas ligando en las células. En todo caso, también son una serie de que van a inhibir las señales y las respuestas de los linfocitos T, y van a producir la apoptosis de la célula. Eso que también es importante. Por lo tanto, chicos, la tolerancia que se da, ya sea tanto en los procesos en tejidos periféricos o en la tolerancia central, es un proceso estrechamente que está regulado, depende de la inducción de anergia por falta de inflamación y también de presencia de linfocitos T reguladores, que hemos visto ya en la anterior clase algo al respecto. La inducción de inmunidad o de tolerancia también depende del tipo de interacción que se dé entre los linfocitos vírgenes con el medio ambiente y con el antígeno sobre todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí que no hayan entendido? Doctora, Dime. ¿podría explicar nuevamente lo del ciclo de la alergia, por favor? ¿Anergia? Sí, por favor. Claro que sí. Que no hay problema. Anergia clonal, que es lo que habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa en el caso de anergia? Hemos hablado de que los linfocitos, cuando hemos dicho que el antígeno se presenta a través de moléculas de MHC, ¿verdad? Hasta ahí sabemos. Si se acuerdan en la anterior clase, hemos hablado que para que se active un linfocito, tiene que recibir 3 estímulos. Uno, la unión del MHC con el TCR, como podemos ver acá, en el MHC. Este es el verde, es el MHC, con el receptor del linfocito T, que está acá en rojito, y además el péptido en el cual está siendo presentado por el MHC. Después hemos hablado del ligando CD40 y el CD40, ¿verdad? Esa segunda sería el segundo estímulo.
porque si solo existe una presentación o una interacción entre el MHC y el receptor del linfocito, no se estimula el linfocito para dar una respuesta, ¿verdad? Y además tiene que haber una liberación de citoquinas. Son 3 factores que van a influir para que se activen los linfocitos, ¿verdad? Bueno, cuando al linfocito se le presenta moléculas o péptidos propios, estamos hablando de antígenos propios, autoantígenos, por eso dice autoantígenos de nuestro propio organismo, ¿verdad? Hemos dicho que hay una serie de regulaciones que permiten que el linfocito no se active, porque no puede reconocer nuestros propios antígenos, porque si reconoce nuestros propios antígenos, se produce lo que se denomina un proceso autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una célula presentadora de antígeno, en este caso tenemos a la célula dendrítica, le presenta al linfocito T un antígeno de nuestro propio organismo, un péptido de autoantígeno nuestro, ¿verdad? Se activa lo que se denominan estas moléculas coestimuladoras, que es el B7 y el CD28, ¿verdad? Entonces, no se activan, es decir, no se activan. Entonces se produce lo que se denomina anergia. ¿Qué quiere decir anergia? Anergia quiere decir que el linfocito va a vivir, pero no va a dar una respuesta, va a estar quieto. Sin embargo, cuando la célula le va a presentar un péptido que es de un patógeno, se va a activar también lo que se denomina, CD28 y B7, ¿verdad? Se va a activar y también van a secretar ciertos componentes como son las citoquinas y se van a activar a los linfocitos, ¿verdad? Entonces, si no existe esa interacción entre el CD28 y el B7 más el MHC y el TCR, y además citoquinas, siempre entran en medio las citoquinas. Tengo para ustedes, para proporcionarles, y voy a subir a la plataforma, toda una serie de citoquinas para que ustedes vean dónde actúan. No entramos en mucho detalle aquí, chicos, porque tendría que preguntar, son un montón de citoquinas. Entonces, sí actúan las citoquinas, entonces van a activar a los linfocitos en este caso y van a producir linfocitos efectores. Van a proliferar y van a producir un efecto. Sin embargo, cuando se habla de anergia, quiere decir que el linfocito no se ha activado, que no va a reaccionar contra nuestras células de nuestro propio organismo, no va a reaccionar contra antígenos de nuestro propio organismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a suceder. Sin embargo, hay un proceso que también se denomina la supresión, gracias a este linfocito T regulador que hemos hablado, ¿verdad? Y que hemos visto acá que se va a producir estas moléculas FOXP3 que van a inhibir la respuesta tanto de linfocitos P y también de otras células. ¿Para qué? Para que no ataquen a nuestros propios organismos. A eso llamamos tolerancia en nuestro cuerpo, tolerancia, porque si no se da ese tipo de tolerancia en nuestro organismo y con nuestras propias células, entonces no va a producir, o si no se va a producir todo proceso autoinmune. Además, no nos olvidemos que hay sitios de privilegio, que es lo que él había dicho, donde hay una mayor cantidad de células que van a suprimir la respuesta o inhibir la respuesta de estas células, de estas otras células, y además lo que habíamos hablado del FAS y el FAS ligando, que son moléculas que se van a expresar. Y estas moléculas que se van a expresar van a evitar que estos linfocitos reaccionen también con nuestro propio organismo y se vayan a producir y que
vaya a producirse actividades en estos sitios de privilegio inmune. Por eso hemos hablado de estos sitios de privilegio inmune, es el lugar donde aparte donde hay células, mayor cantidad de células de linfocitos T reguladores, también tenemos mayor cantidad de Fas ligando, obviamente esta secreción de estas citoquinas, y del Fas ligando que va a producir la apoptosis de cualquier tipo de linfocito T que esté reaccionando contra nuestro propio organismo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? No nos olvidemos que también el hijo hemos dicho que es algo extraño, una persona, una mamá que está embarazada y que tiene a un niño en el vientre para nuestras células de nuestro sistema inmune. El hijo también es un parásito, es algo ajeno a nuestro cuerpo. Entonces podría reaccionar contra él. Entonces por eso es que existen todos estos componentes que van a impedir que se produzca aquel. ¿Está claro? Para evitar que haya rechazos, para evitar que haya inflamaciones, etc. Dime, ¿alguien levantó la mano? No estoy viendo, perdón. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Si no tienen más preguntas, pues habríamos concluido con la clase del día de hoy. Hemos presentado esta clase porque en la anterior, valga la redundancia, una de sus compañeras ha estado preguntando cómo se regulan algunas las actividades de los linfocitos, y para que ustedes vean cómo es que se regula, pues hemos incrementado esta clase de tolerancia inmunológica que es muy, muy importante. ¿Alguien levantó la mano? José, dime. Hola, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Bueno, Quería consultar sobre las notas del segundo parcial. ¿Cuándo sí, íbamos a saber? denme hasta mañana, chicos, porque estoy terminando de calificar. Como era, estoy leyendo bien todo y calificando, obviamente. Para hasta mañana yo les voy a subirla. Antes de subir, siempre les digo, tenemos hasta el 30, ¿no? 27, 28, 29, 30. Mañana voy a darles las notas del segundo parcial. Voy a subir. Los que quieran ver como siempre, sus exámenes, pueden pasar, me avisan. Y después antes de subir a la plataforma, de hecho, tengo que presentarles a ustedes. Está bien, doctorita, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Si no tienen preguntas más, veríamos la siguiente clase. Que tengan buena semana y hasta la siguiente clase, chicos.